Buen día. En el contexto del trabajo práctico de funciones vamos a dedicar este video a plantear y resolver un ejercicio extra. La finalidad es calcular el área en metros cuadrados o el perímetro en metros de un rectángulo. Lo que vamos a hacer es imprimir un menú, solicitarle al usuario que ingrese un carácter que va a codificar la operación que vamos a realizar. El programa va a decodificar ese carácter que ingresamos por teclado, va a efectuar el código y va a imprimir el resultado. La idea es pensarlo de manera modular. Así es que lo que vamos a hacer es que main invoque a una función imp-menú para imprimir los códigos. Con getchar lo que vamos a hacer es leer esos códigos que ingresamos por teclado como usuarios, y también main va a invocar una función decode-char para decodificar y saber así qué operación hay que llevar a cabo. Luego main lo que va a hacer es imprimir el resultado. Bueno, hasta aquí la consigna. La idea, como dijimos, es pensarlo de manera modular, así es que lo que vamos a hacer es, en principio, vamos a, como primer paso, a incluir un header para poder manejarnos con los caracteres acentuados y las letras ñ. De manera que lo que vamos a hacer es un include y luego lo que vamos a hacer es en main un set ls guión bajo y vamos a elegir español. Compilamos, 0 errores, 0 advertencias. Bien, como decíamos, entonces en principio vamos a pensarlo en términos de las funciones que vamos a utilizar. Una de las funciones que vamos a utilizar se va a dedicar o tiene como finalidad imprimir el menú. Así es que lo que vamos a hacer es primero pensar en el identificador, y ahora lo que vamos a hacer es pensar en la palabra reservada para el valor de retorno y la lista de parámetros que va a tener nuestra función. En este caso, como la función imp-menú está pensada solamente para presentar en el monitor el menú de opciones, la lista de parámetros va a ser vacía, directamente se lo vamos a comunicar al compilador con void y vamos a anteponer la palabra reservada void porque simplemente es presentar el monitor. Esa es una de las funciones que vamos a pensar. Esta es la declaración de la función, el prototipo de la función. Otra de las funciones que vamos a utilizar, de acuerdo a lo que estuvimos mencionando, es un decodificador o una función que decodifique el carácter que el operador va a ingresar. Así que primero pensamos en el identificador, que puede ser por ejemplo un decode-char. En cuanto a la lista de parámetros, bueno, vamos a ingresar un carácter que va a codificar la operación que vamos a efectuar, así es que el parámetro va a ser un char code. Y aquí vamos a anteponer la palabra reservada int, que va a ser el valor de retorno, es decir, esta función va a retornar un entero de acuerdo al carácter que nosotros ingresemos. Ese carácter codifica una operación en particular.
son dos las que vamos a hacer: calcular el área del rectángulo o calcular el perímetro del rectángulo. Bueno, como acabamos de decir, la otra función que vamos a, o las otras que vamos a utilizar son funciones para cálculo del área y otra función para el cálculo del perímetro. Prestemos atención ahora al tipo de retorno, tipo del valor de retorno. En este caso, bueno, utilicemos por ejemplo un double, y como parámetros esta función va a recibir dos datos: la longitud de uno de los lados y la longitud del otro de los lados. Así es que en este caso la lista de parámetros la podemos escribir en términos de dos floats. Esta lista de parámetros también nos va a servir para el cálculo del perímetro, y también podemos pedir que el tipo de retorno de la función de perímetro sea double. Entonces, hasta aquí lo que hicimos fue pensar modularmente todo nuestro programa. Lo que vimos es que aparecen cuatro funciones que van a efectuar todas las operaciones que necesitamos. Pero en principio aquí lo que tenemos es la declaración de las funciones que vamos a utilizar. Bien, a continuación vamos a concentrarnos en el ingreso de los datos y las variables que vamos a utilizar para almacenar los resultados. Entonces, una primera variable va a ser de tipo char, porque lo que vamos a hacer es ingresar un carácter, como dijimos, asociado con alguna operación. Eso va a ser un código. Otra variable que vamos a utilizar es de tipo double para el resultado de la operación que efectuemos. Luego vamos a utilizar dos datos float, por ejemplo en este caso, para ingresar la longitud de los lados. Así es que por un lado tenemos la longitud del lado 1 y lo mismo para el lado 2. Otra variable que vamos a utilizar va a ser de tipo int, y lo que va a hacer es asociar el número entero con el carácter que codifica la operación. Así es que por eso la declaramos como un int num-, por ejemplo, code. Ahí tenemos las variables que vamos a utilizar. En esta parte del código lo que vamos a hacer es solicitarle al operador que ingrese los datos para poder ejecutar nuestro algoritmo, que van a ser entonces la longitud de los lados, y luego de eso se va a pedir que el operador ingrese el código para decidir qué es lo que quiere hacer. Pero en principio codifiquemos el ingreso de la longitud de los lados. Bien, este tramo de código efectúa, como recién decíamos, la operación de pedirle al operador que ingrese los datos por teclado. Ahora sí, lo que vamos a hacer es imprimir el menú de opciones, y aquí es donde aparece el primer llamado que main hace de una función. O sea, main va a invocar en este caso a la función imprimir menú. Aquí tenemos el llamado a la función. Luego de eso, lo que vamos a hacer, como dijimos, es pedirle al operador que ingrese justamente el código de la operación que quiere realizar. Por supuesto, entonces, de acuerdo a las variables que definimos, es la variable code 1, que es de tipo char,
va a recibir code 1, va a recibir de parte del operador un carácter que va a ingresar por teclado, que va a ser el código de la operación. Bueno, acá nos marca un error porque estamos haciendo un llamado, pero todavía no hemos escrito la definición de la función. Bueno, un paso que podemos hacer ahora es directamente bajo main, donde una vez terminado main, lo que podemos hacer es escribir lo que va a ser la definición de la función. Nuestra función va a ser tiene un valor de retorno void, un guión bajo menú, y lo que vamos a hacer es simplemente una serie de printf que nos van a servir para presentar el menú en pantalla. Bien, entonces en esta línea de código main invoca la función in-menú, que es la que va a imprimir el menú, y debajo de main aquí ya tenemos el código que implementa nuestra función para presentar las alternativas al usuario. Entonces el cuerpo de la función en este caso incluye exclusivamente una sucesión de printf que va a imprimir los mensajes al operador, y volvamos a main. Entonces, una vez presentado el menú como consecuencia de que main llama o invoca a la función de impresión de menú, luego le pedimos al operador que ingrese el código de la operación, y una vez que tenemos eso, ahí sí lo que vamos a hacer es, luego de la decodificación, vamos a almacenar en num-code lo que resulte de otra de las funciones, que es decode-char. La lista de parámetros de decode-char incluye un único parámetro que es de tipo char. Justamente lo que vamos a hacer aquí entonces es pasarle lo que ingresamos en esta línea por teclado. Así que aquí el parámetro real es code1. Compilamos. Bueno, acá lo que nos está diciendo es que estamos pretendiendo utilizar una función que todavía no se definió, así que ahí viene el error. Bueno, entonces lo que vamos a hacer debajo de la otra función es escribir el código asociado con la definición de la función de decodificación. Decode-char, el parámetro formal es code. Siempre es importante tener presente que en este caso el parámetro real es code1 y el parámetro formal es code. Para no confundir las cosas, siempre es importante tenerlo claro. Lo que vamos a hacer es decidir entre las operaciones, ya sea la que vamos a asociar con el carácter A mayúscula, que es el cálculo del área, o con la P mayúscula, que vamos a asociar con el cálculo del perímetro del rectángulo. Así es que podemos recurrir a la estructura de selección, en este caso if, else if. Entonces lo que nos podemos preguntar, lo que podemos hacer de manera condicional es si el código es igual al carácter A, porque lo que queremos hacer es calcular el área. Bueno, lo que vamos a hacer es retornar un 0. O sea, el cálculo del área lo vamos a codificar con un 0.
else if, otra alternativa es preguntarnos si ese code coincide con el correspondiente al cálculo del perímetro. En ese caso, lo que vamos a hacer es codificar esa operación con un 1. Y la alternativa final la vamos a dejar para el caso en que pueda haber algún error. Entonces asociemos, digamos, un menos 99 y lo tomamos como un código de error, un código que nos está indicando que en algo se falló. Por ejemplo, usamos una A minúscula en lugar de una A mayúscula. Código de error. Compilamos. Bien, ahora los errores desaparecieron, simplemente estamos teniendo advertencias porque nos están diciendo que todavía no hemos utilizado variables que fueron declaradas. Entonces, volvemos a esa parte, a completar esa parte. Y lo que vamos a hacer primero es verificar si el código es legal. Para eso, lo que nos vamos a preguntar es si el número asociado con el código es nuestro código de error, que es 99, menos 99, entonces lo que vamos a hacer es imprimir un mensaje de error. Ese es el primer testeo que hacemos. Lo otro que nos podemos preguntar es, también para seleccionar, el if. Si el número de código es 0, bueno, ya sabemos que lo que estamos por calcular es el área. El resultado de ese cálculo lo vamos a almacenar en la variable que hasta ahora no habíamos utilizado, que es resultado justamente, y la línea de código para eso va a ser resultado igual área, y de vuelta los parámetros que le tenemos que pasar, en este caso los parámetros reales, son lado 1, que es un float, y por otro lado le vamos a pasar lado 2. Aquí tenemos otro llamado. Fíjense que aquí main está invocando a la función área y lo que resulte de ese cálculo se va a almacenar en la variable resultado. Una vez hecho eso, vamos a comunicarle al operador el resultado, ¿no? El área en metros cuadrados es, y aquí vamos a utilizar un formato .2lf y ese formato lo vamos a asociar con la variable resultado. Ahí tenemos parte de la operación. Compilamos y lo que nos dice es, claro, hay un error porque de vuelta, lo de hoy, ¿no? Estamos recurriendo a una función que todavía no se escribió. Así que aquí debajo lo que vamos a hacer es dedicar a una línea de código para crear nuestra función o para definir nuestra función. En este caso lo que va a hacer es la de cálculo de área. Ya el prototipo estaba aclarándonos todo esto, así que el primer parámetro formal es A, el segundo parámetro formal es B, y ahora entre llaves la línea de código con la operación propiamente dicha. Simplemente en este caso
con esta línea de código vamos a tener suficiente, simplemente el producto de las dos longitudes asociadas con los parámetros formales. Bien, ahí ya tenemos 0 errores y 0 advertencias. Volvemos a main, así que ya contemplamos la posibilidad de que el código fuera erróneo, consideramos el caso en el que queremos calcular el área y lo que nos está quedando, la última alternativa, es contemplar el caso en el cual el resultado almacena lo que resulte justamente para el perímetro. Los parámetros formales son los parámetros reales, en este caso son estos. Los parámetros formales ya vimos aquí en el prototipo que también son los mismos. La lista de parámetros es la misma. Y aquí lo único que nos estaría faltando es comunicarle al usuario que el resultado del perímetro en metros es también .2 LF resultado. Compilamos. También nos va a saltar un error por lo mismo de hoy. Falta la definición de la función, así es que tenemos debajo nuestra función dedicada al perímetro. La lista de parámetros formales también es esta, así que la vamos a reutilizar. Y ahora directamente hacemos algo parecido para el cuerpo de esta función, solo que ahora lo que vamos a hacer es calcular el perímetro, con lo cual lo que hacemos es 2 veces uno de los lados más 2 veces el otro de los lados, o lo que equivale a A más B por 2. Compilamos. 0 errores y 0 advertencias. Entonces, hasta aquí la codificación. Vamos a prestar atención a alguna de las cosas. Entonces, para repasar, este tramo de código concentra las declaraciones de las funciones que vamos a utilizar en nuestro programa. Por otro lado, en esta línea de código tenemos el primer llamado que hace main a una función. En este caso main invoca a imp-menú. Y en esta otra línea de código, main también está invocando otra función de code-char, y el resultado de esa función se va a asignar a la variable num-code. Y algo parecido tenemos en esta otra línea de código y en esta otra línea de código. En ese caso, main invoca a la funcionaria por un lado, o bien invoca a la función perim por el otro. Vimos los prototipos, las declaraciones de las funciones, los llamados que main hace de esas funciones, y en este
tramo de nuestro programa, lo que estamos teniendo es la definición de las funciones que utilizamos a lo largo del programa. Entonces, una vez hecho esto, directamente podemos ejecutar para ver cómo está funcionando. Bien. Tenemos casi todo codificado, lo único que para mayor prolijidad le agrego un 2 puntos a ese printf. Dejamos un espacio, compilamos, 0 errores, 0 advertencias. Vamos a hacerlo funcionar. Digamos que uno de los lados mide 10 metros, la longitud del lado 2 también medido en metros en 20, y los códigos nos presenta el menú. Esa presentación viene de la función. Vamos a pedirle que nos calcule el área, y nos dice que el área en metros cuadrados es de 10 por 20, los 200 metros. Eso ya me dio en unidades cuadradas. Bueno, hagamos una operación más para verificar la suma, el perímetro. Así es que para calcular el perímetro utilizamos el código P, calculamos el perímetro y nos queda efectivamente 40, dos lados de 20 metros, dos lados de 10, así que ahí suman los 60 metros. Y habíamos previsto la posibilidad que ingresemos equivocadamente algún código, por ejemplo la minúscula en lugar de la mayúscula, y nos aparece efectivamente que hay un error en el código y que no se puede efectuar la operación. Bueno, hasta aquí la ejecución. Bien, para terminar, simplemente verifiquemos con el uso del debugger lo que estábamos comentando, es decir, cómo se vinculan las funciones, cómo es que main invoca y cómo se regresa de una función invocada. Para eso lo que hacemos es, bueno, pongamos un punto de parada, por ejemplo aquí, que es donde main invoca a la función que imprime el menú, y ahí le pedimos al depurador que haga su trabajo. Venimos, ingresamos uno de los lados, vamos con el otro paso, estamos con el fFlush. Ahora presentamos el monitor el ingreso del segundo de los lados, y lo que vamos a hacer ahora es efectivamente ingresar el valor del lado, por ejemplo 20, y ya pasamos a la línea para prestar atención en donde main va a invocar a la función imp-menú. De aquí lo que vamos a hacer, lo que va a pasar es, como esperamos, saltamos a la ejecución de la función imp-menú, ejecutamos cada una de las líneas. Estos son simplemente printf, que nos van a presentar el menú que ya habíamos visto en una pantalla anterior. Una vez que yo le pida al debugger que continúe, vamos a volver desde esta función a la función que invocó, que en este caso es main, para continuar con lo que había quedado pendiente de ejecución. Así es que ahora presentamos en monitor el cartel para ingresar el código de la operación que queremos efectuar, como esperábamos. Y ahora lo que pedimos es, lo que vamos a hacer es ingresar el código, por ejemplo A, seguimos. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, lo que preveíamos, ¿no? Que desde la función main pasamos a decode-char, o sea, desde esta línea de código sabemos que main está invocando a la función decode-char, motivo por el cual pasamos a ejecutar justamente la función que decodifica el carácter. Avanzamos y seleccionamos lo que corresponda. Nosotros habíamos ingresado la A mayúscula como código, así que ingresamos al cuerpo de seguir y omitimos todo lo demás.
una vez que le decimos al debugger, saltamos de la función de decodificación a la función que invocó, en este caso main. ¿Para qué? Para continuar con la ejecución de lo que había quedado pendiente. Vamos a testear a ver si hubo un error en el código. Lo comparamos con -99, no fue así. Así es que ahora va con la otra posible elección. Ahora estamos en esta línea de código y cuando le pidamos al debugger que pase a la siguiente, lo que va a pasar es que saltamos a ejecutar la función área. Main invocó área, ejecutamos el cálculo del área y una vez que terminamos de ejecutar el cálculo del área, regresamos a la función que invocó para continuar con lo que estaba pendiente. Y lo que estaba pendiente en este caso era presentar el resultado en pantalla. Todavía no está presentado el resultado en pantalla, así es que ahora sí ejecutamos esa línea de código y el resultado en pantalla nos apareció. Terminamos nuestro paso a paso, imprimimos el mensaje de fin y ya le decimos al debugger que hemos terminado con nuestro trabajo. Bueno, hasta aquí el video dedicado a este ejercicio extra en el contexto de la práctica de funciones.